doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el subgrupo B. El tema que nos tocó es insuficiencia renal aguda y los integrantes son Simone Segura, Carla Márquez de la Plata, Diego Pico, Josué Murrieta y mi persona, Carlos Almeida. Insuficiencia renal aguda. A mí me tocó lo que es concepto, también epidemiología, la clasificación y la primera clasificación. Comenzando con lo que es la insuficiencia renal aguda, tenemos que es un síndrome caracterizado por un descenso rápido, ya sea en horas o en días, y también es sostenido en lo que es tasa de filtrado glomerular. Esta insuficiencia renal aguda puede tener lugar en riñones con función basal normal o en riñones con insuficiencia crónica previa. Tenemos que en cualquier caso, el descenso de la tasa de filtrado glomerular se evidencia por un aumento de la concentración plasmática del BUN y de creatinina, reflejo de la retención de productos de desecho y puede también acompañarse o no de un descenso de la diuresis, el cual la oliguria se va a definir como una diuresis inferior a unos 20 milímetros por hora o aproximadamente de 400 milímetros por día y tiene un lugar alrededor de la mitad de los casos. Como en estadios iniciales, el cuadro clínico suele ser un poco aparente. Es fundamental en sí la determinación, una determinación seriada de lo que es la creatinina en pacientes con riesgo de padecer esta insuficiencia renal aguda. Es importante resaltar que siempre se debe tener en cuenta las limitaciones del BUN. Estas van a ser el nitrógeno úrico en lo que es la sangre, por sus siglas en inglés, y también lo que es la creatinina plasmática como marcadores de una función renal. La prueba sérica de la creatinina es igual que el BUM y se usa para diagnosticar la insuficiencia renal, pero a diferencia de este BUM, el nivel de creatinina no se va a ver afectado prácticamente por la función hepática y tiende a aumentar más tarde, por lo que aumentos de creatinina indican cronicidad de la alteración. El nivel de creatinina va a interpretarse con lo que es este BUM y esto va a conocerse como el cociente BUM-creatinina, que es una determinación eficaz de la función renal y hepática. Por lo general, sus intervalos normales es de 6 a 25 y valor óptimo es de 15,5. Y ya lo que son valores de cada uno, valores específicos, tenemos que los valores normales de la creatinina en adultos, una adulta mujer, va a ser de 0,5 y de 1,1 miligramos sobre decilitro, y varones de 0,6 y 1,2 miligramos sobre decilitro. En cambio, en niños va a ser de entre 0,3 y 0,7 miligramos sobre decilitro, y ya en lo que son valores críticos van a ser superiores a 4 miligramos sobre decilitro. En lo que es la concentración de BUN, se va a considerar normales, dependiendo ya sea de su edad o también de afecciones que pueden tener. Pero en general, una concentración normal de este BUN va a ser entre 7 a 20 miligramos sobre decilitro. La aparición de biomarcadores de lesión precoz del riñón, tanto de uso potencial en la clínica, junto con la visión de un diagnóstico y tratamiento, son básicos para mejorar el pronóstico de esta insuficiencia renal aguda. Ha llevado a la acuñación reciente del término anglosajón en inglés, que es AKI, que significa Acute Kidney Injury, el cual va a sustituir al clásico, la abreviación de insuficiencia renal aguda, que es IRA. Ya. Vamos a ver que esta insuficiencia renal aguda tiene una definición consensuada por un grupo multidisciplinario de expertos, que es el Acute Kidney Injury Network, y ha sido adoptado de forma generalizada. Esta definición incluye criterios de aumento, tanto absoluto como porcentual, de lo que es la creatinina plasmática y el descenso de la diuresis, por sus implicaciones pronósticas. La elección de este incremento aparente pequeño de creatinina
se sustenta en asociaciones independientes a mayor mortalidad en pacientes ingresados. Además, la clasificación funcional estratifica esta insuficiencia renal aguda en grados según la gravedad, que se va como que correlacionar con lo que es el pronóstico renal y vital. Tenemos que esta insuficiencia renal aguda es un trastorno frecuente, pero la incidencia va a depender bastante de lo que es estudios y también la población analizada. En Europa, la incidencia anual de esta insuficiencia renal aguda está entre 200 y 500 casos por millón de habitantes y aproximadamente entre 7 y 70 habitantes por millón van a requerir un tratamiento sustitutivo renal agudo. Entre el 1% y el 13% de los pacientes ingresados pueden desarrollar insuficiencia renal aguda. En cuanto a pacientes que tienen o están en cuidados intensivos, entre el 1 y el 35% pueden desarrollar la insuficiencia renal aguda. Mientras que la necesidad de tratamiento sustitutivo renal va a afectar a un 6% de estos pacientes. Según la etiología y el mecanismo, esta insuficiencia renal aguda se puede dividir en 3 categorías mayores, que implican además un proceso diagnóstico y ya sea también terapéutico, lo puede diferenciarse. Tenemos la insuficiencia renal aguda prerrenal, que presenta un 50-60% de los casos de esta IRA o insuficiencia renal aguda. Es el resultado de un descenso de la perfusión renal debido a múltiples causas y por definición consiste en un trastorno sí reversible cuando se corrige la causa, ya que no compromete en sí la integridad del tejido renal. También tenemos la insuficiencia renal aguda intrínseca, que está producida por trastornos que afectan directamente el tejido renal, y estos representan aproximadamente un 40% de la insuficiencia renal aguda. Y finalmente está la insuficiencia renal postrenal, que igual va a representar un 5% que se debe a trastornos que en sí coinciden con una obstrucción al paso de la orina en cualquier zona de este tracto urinario. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablando de lo que es la epidemiología, esta insuficiencia renal aguda es una complicación, como ya había dicho, de 5 al 7% de que se dan las hospitalizaciones en unas unidades de atención crítico y hasta el 30% de admisiones en lo que son unidades de cuidados intensivos. Esta lesión renal también es una complicación médica importante en países desarrollados, en particular en lo que es el marco de enfermedades diarreicas o infecciosas, como es paludismo, leptospirosis o otras enfermedades. En Estados Unidos, desde 1988, la incidencia de esta insuficiencia renal aguda ha aumentado más de 4 veces y se ha calculado que tiene una incidencia anual de 500 casos por 1000 personas, cifra mayor que la incidencia anual de lo que es también la apoplejía. Esta insuficiencia renal aguda se vincula con un riesgo mucho mayor de muerte en sujetos hospitalizados, en particular los internados en el UCI, que en las tasas de mortalidad intrahospitalaria, los cuales estos pueden rebasar un 50%. Esta insuficiencia renal aguda aumenta el riesgo de la aparición o agravación de nefropatía crónica, el cual los pacientes que sobreviven y se recuperan de un episodio de insuficiencia renal aguda grave y necesitan diálisis, tienen un mayor riesgo de padecer después una nefropatía en esta etapa terminal, lo cual después de esto va a meritar lo que es una diálisis. También vamos a ver que esta insuficiencia renal aguda puede adquirirse en hospital o también de modo extrahospitalario. En lo que son, en las causas extrahospitalarias, son hipovolemia, puede ser efectos adversos a fármacos, obstrucción a vías urinarias. En sí, las situaciones más frecuentes de esta insuficiencia renal hospitalaria van a ser septicemia, procedimientos quirúrgicos mayores, también puede ser una enfermedad grave que incluye una insuficiencia tanto cardíaca como hepática, entre otras cosas. Esta insuficiencia renal aguda en países de desarrollo es una complicación médica grave también en estos países, donde las características epidemiológicas
en sí difieren de los países desarrollados por las diferencias demográficas, también por su economía, por su geografía y también por la carga de morbilidad. Algunas manifestaciones de esta insuficiencia renal aguda son frecuentes en ambos tipos, en particular desde los centros urbanos de algunos países pobres que ya sí asemejan cada vez, van asemejándose cada vez a lo que es un mundo ya más desarrollado. Pero muchas causas de esta insuficiencia renal aguda muestran especificidad de región, como serían los cuadros tóxicos causados por una mordedura de víbora o una araña, o también causas infecciosas como es paludismo o leptospirosis, entre otras enfermedades. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora hablando de lo que es la clasificación, en estas por costumbres se ha dividido las causas de insuficiencia renal, como ya había dicho, en tres categorías generales, las cuales es la hiperazolemia prerrenal, enfermedad intrínseca del parénquima renal y obstrucción postrenal. Siguiente diapositiva. En lo que es la primera categoría, es la hiperazoemia prerrenal, la cual este término proviene de las raíces griegas hiper, que denota un exceso o aumento, azo, que significa nitrógeno, y emia, que significa sangre, y constituye sí una forma más común de lo que es la insuficiencia renal aguda. Esto denota lo que es el incremento de la concentración de creatinina sérica o de nitrógeno ureico en sangre, por el flujo plasmático renal insuficiente y por la presión hidrostática interglomerular que no basta para así apoyar la filtración glomerular normal. Los cuadros clínicos más frecuentes que se acompañan de esta hiperazoemia prerrenal son hipovolemia, disminución del gasto cardíaco y fármacos que interfieren en las respuestas autorreguladoras renales. También puede, como estos son los antiinflamatorios no esteroides e inhibidores de angiotensina 2. Siguiente diapositiva, por favor. Esta hiperazoemia prerrenal puede coexistir con otras formas de insuficiencia renal intrínseca. Los lapsos prolongados de esta hiperazoemia pueden ocasionar tanto daño isquémico, también denominado a menudo como necrosis tubular aguda, y en sí por definición, esta no comprende el daño de la parénquima renal y sí puede revertirse con rapidez una vez que se restaura la hemodinamia intraglomerular. En lo que es el índice de filtración glomerular normal, se conserva en parte por una resistencia relativa de lo que son arteriolas renales aferentes y eferentes, que son los que gobiernan el flujo plasmático por el glomérulo y el gradiente de tensión hidráulico en lo que es transcapilar, el cual impulsa la ultrafiltración glomerular. La hipovolemia y las disminuciones mínimas de gasto cardíaco inducen cambios fisiológicos renales compensadores. Como vemos en la diapositiva, tenemos que el flujo sanguíneo renal va a representar el 20% del gasto cardíaco, por lo que con una respuesta homeostática a la disminución del volumen circulante eficaz o el gasto cardíaco, hay constricción de vasos renales y una reabsorción de sodio y agua en sí para conservar esta presión arterial e incrementar el volumen, lo que es intramuscular, y así también conservar una perfusión a los que son vasos cerebrales o coronarios. Los mediadores de esta respuesta van a ser los angiotensina 2, la noradrenalina y la vasopresina, también llamada hormona antidiurética. La filtración glomerular se puede conservar a pesar de que disminuya el flujo sanguíneo renal por la constricción de vasos renales eferentes mediada por una angiotensina 2, que esta va a conservar la tensión hidrostática capilar glomerular más cerca de lo normal y de este modo sí como que evita disminuciones importantes de la filtración glomerular si no es excesiva la disminución del flujo sanguíneo renal. Además, un reflejo miógeno en lo que es la arteria aferente va a permitir una dilatación en el marco de tensión de baja perfusión, lo que en sí conserva la perfusión glomerular. Tenemos que esta biosíntesis interrenal de prostaglandinas vasodilatadoras
calcreína y cininas, y también y posiblemente también óxido nítrico, también intensifican la respuesta a la tensión baja de la perfusión renal. En sí, la autorregulación también se realiza por retroalimentación túbulo-glomerular, en la cual las disminuciones de la llegada de solutos a la mácula densa inducen la dilatación de la arteriola aferente yuxtapuesta. En sí, para conservar la perfusión glomerular, mecanismo mediado en parte por el óxido nítrico. Sin embargo, estos mecanismos contrarreguladores tienen un límite en lo que es capacidad para conservar la filtración glomerular en un entorno a hipotensión sistémica. Incluso en adultos sanos, una vez que la presión sistólica disminuye 80 milímetros de mercurio, suele quedar anulada esta autorregulación renal. Siguiente diapositiva, por favor. Diversos factores son los que rigen el vigor de autorreguladora, ¿no? Y en consecuencia, el peligro de hipergasoemia prerenal. En sí tenemos la aterosclerosis, la hipertensión prolongada y la senetud culminan en hialinosis e hiperplasia de miotimina, lo cual ocasiona estenosis estructural de las arteriolas intrarrenales y una menor capacidad de dilatación de vasos renales aferentes. En lo que son nefropatías crónicas, la dilatación de vasos renales aferentes pudiera actuar a su máxima capacidad para también llevar a un plano máximo es lo que es esta filtración glomerular en respuesta a la disminución de la masa funcional renal. Algunos fármacos así alteran cambios compensadores inducidos para conservar esta índice de filtración glomerular. Los, eh, los que inhiben la producción renal de prostaglandinas y limitan la dilatación de vasos renales aferentes, también están los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, que estos, eh, junto a los agonistas de los receptores de angiotensina, van a limitar la constricción de vasos renales eferentes, perdón. Efecto que particularmente tiene es intenso en sujetos con estenosis de ambas arterias renales o de una sola, porque la constricción de vasos renales eferentes se necesita para sí como de conservar este índice de filtrado glomerular a causa de la disminución de la perfusión renal. La combinación de antiinflamatorios no esteroides con inhibidores de AC o ARB va a conllevar un riesgo muy alto de lo que es la hiperazoemia prerenal. Muchas personas con cirrosis avanzada muestran un perfil hemodinámico peculiar que se asemeja al de la hiperazoemia prerenal, a pesar de que su volumen corporal total muestra una sobrecarga. En sí la resistencia vascular sistémica va a disminuir en lo que es forma extraordinaria por dilatación arterial primaria en lo que es la circulación esplánica, lo cual culmina en activación de respuestas vasoconstrictoras similares a las observadas en la hipovolemia. Esta insuficiencia renal aguda es una complicación común en dicha situación y también como que puede ser inducida por agotamiento volumétrico y también peritonitis bacteriana espontánea. Esto surge un mal pronóstico, particularmente en el caso del síndrome hepatorrenal, que es el de tipo 1, en el cual esta insuficiencia renal aguda va a persistir sin otra causa que la explique, a pesar de sustitución volumétrica y de la interrupción de diuréticos. En sí, el síndrome hepatorrenal tipo 2 es una forma menos grave que se caracteriza más bien por ascitis y también resistencia al tratamiento. Siguiente diapositiva. Acute kidney injury, or AKI, is when the kidney is not functioning at 100%, and that decrease in function usually develops relatively quickly, typically over the course of a few days. Actually, AKI used to be known as acute renal failure, or ARF, but AKI is a broader term that also includes subtle decreases in kidney function. AKI can essentially be split into three types: pre-renal AKI, meaning the cause of the kidney injury is coming before the kidneys; post-renal AKI, meaning after the kidneys; or intrarenal AKI, meaning within the kidneys.
Now, the kidney's job is to regulate what's in the blood. So they might remove waste or make sure electrolyte levels are steady, or regulate the overall amount of water, and even make hormones. The kidneys do a lot of stuff. Blood gets to the kidneys through the renal artery, into tiny clumps of arterioles called glomeruli, where it's initially filtered, with the filtrate, the stuff that gets filtered out, moving into the renal tubule. Sometimes fluid or electrolytes can move back from the filtrate into the blood, called reabsorption. And sometimes more fluid or electrolytes can move from the blood to the filtrate, called secretion. Along with fluid and electrolytes, though, waste-containing compounds can also be filtered, like urea and creatinine. Although some urea is actually reabsorbed back into the blood, whereas only a little bit of creatinine is reabsorbed. In fact, in the blood, the normal ratio of blood urea nitrogen, or BUN, to creatinine is between 5 and 20 to 1, meaning the blood carries 5 to 20 molecules of urea for every 1 molecule of creatinine. And this is a pretty good diagnostic for looking at kidney function. Ultimately, that filtrate is turned into urine and is excreted from the kidneys through the ureter into the bladder and peed away. Meanwhile, the filtered blood drains into the renal vein. Alright, so pre-renal kidney injury is due to a decreased blood flow into the kidneys. So you've got your total body fluid, with some fluid circulating in the plasma, as well as all the other intracellular and extracellular fluid. So a decreased blood flow could be due to an absolute loss of body fluid, where fluid actually leaves the body. And this could be caused by major hemorrhage or blood loss, vomiting, diarrhea, or with severe burns, where body fluid evaporates really fast without the protective skin. Decreased blood flow could also be due to a relative loss of fluid, where total body fluid stays the same. How can that happen, though? Well, one example of this is distributive shock, which is where the fluid moves from the blood vessels into the tissues, which keeps the total body fluid volume the same, but you have a relative decrease in blood volume. Another example is congestive heart failure, which is where the heart can't pump blood to the tissues. So a portion of that blood just pools in the venous side and isn't pumped to the body, meaning less blood is sent to the kidneys. Finally, the issue could be local to the renal artery itself. For example, it could become narrowed, as in renal artery stenosis, or blocked by an embolus, which is a blood clot from somewhere else in the body. Whatever the case, less blood's going to the kidneys, right? So less blood's going to the glomeruli, which means less blood's being filtered. So there's a decrease in the glomerular filtration rate, or GFR, which is how much blood, usually in milliliters, the kidneys filter through their glomeruli per minute. If less blood's being filtered, that means less urea and creatinine are filtered out, and more stays in the blood, which is called azotemia, high levels of nitrogen-containing compounds in the blood. This will also tend to cause oliguria, an abnormally low amount of urine production. Also, with less blood being filtered, the kidneys activate the renin-angiotensin-aldosterone system, which causes aldosterone released by the adrenal glands, which tells the kidneys to reabsorb sodium. When sodium gets reabsorbed, water gets reabsorbed as well. Water and sodium reabsorption is also tied to urea reabsorption. So in a pre-renal situation, urea gets reabsorbed, and so even more urea gets into the blood, resulting in a BUN to creatinine ratio of greater than 20 to 1. Now, looking at what gets excreted in the urine, more sodium and water being retained means that less is excreted. And the urine sodium is usually less than 20 milliequivalents per liter. And the fraction of sodium excreted to sodium filtered, or FeNA, is usually less than 1%. And finally, that urine is more concentrated, because remember, less water is excreted. So typically the urine's greater than 500 milliosmoles per kilogram, most of which is urea, which is why your pee smells so nitrogen-y when you're dehydrated. Alright, so as a super quick recap, pre-renal acute kidney injury is where the kidneys aren't functioning at 100%, and this is due to less blood flowing into the kidneys. Now that you know all about pre-renal AKI, check out these other two videos on post-renal AKI and intra-renal AKI. Buenos días, mi nombre es Simona Segura y yo voy a continuar hablando de la insuficiencia renal aguda.
Siguiente diapositiva, por favor. Ok, iniciamos con la insuficiencia renal intrínseca. Las causas más frecuentes de estas van a ser, como lo podemos ver en el cuadro, septicemia, isquemia y las nefrotoxinas, tanto endógenas como exógenas. También existen otras causas de la insuficiencia renal aguda, pero son menos frecuentes y se van a definir anatómicamente por el sitio principal del daño, por ejemplo, en los glomérulos, en los vasos o en el plano túbulo intersticial. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda por septicemia. Hablando un poco de la epidemiología, en Estados Unidos cada año se van a manifestar alrededor de 700.000 casos de septicemia. La insuficiencia renal aguda va a complicar a más de la mitad de estos casos de septicemia grave, lo cual va a aumentar enormemente el peligro de muerte de estos pacientes. En la insuficiencia renal aguda con septicemia, se va a identificar el daño tubular y esto se va a manifestar por la presencia de restos celulares en los túbulos y cilindros en la orina. Estos datos se pudieron recopilar gracias a la necropsia en riñones de personas con septicemia grave. También tenemos que tener muy en cuenta esto para la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, ya que tenemos que considerar los factores como la inflamación y el edema intersticial. En cuanto a los efectos hemodinámicos de la septicemia, van a provenir de la dilatación arterial generalizada y va a estar mediada en parte por citocinas que incrementan la expresión de la cinasa y pueden ocasionar una disminución de la filtración del número. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es que la septicemia va a ocasionar daños endoteliales, lo cual puede originar una trombosis microvascular y también puede causar la activación de especies reactivas de oxígeno y adhesión y migración leucocítica. Todos estos factores pueden dañar las células tubulares de los riñones. Siguiente. Ok, ahora pasaremos a hablar de la insuficiencia renal por isquemia. Lo primero que tenemos que saber es que los riñones son un sitio de una de las regiones más hipotóxicas de nuestro organismo, que es la médula renal. La porción más externa de esta capa va a ser muy vulnerable al daño isquémico debido a la arquitectura, la anatomía que esta posee de los vasos sanguíneos que van a aportar oxígeno y nutrientes a estos túbulos. La sola isquemia de un riñón normal no basta para causar una insuficiencia renal aguda grave, sino que aparece esta isquemia en un concepto de reserva renal limitada. Esto quiere decir que el paciente ya tiene una nefropatía crónica o puede ser un anciano. O también pueden tener factores lesivos coexistentes con septicemia, fármacos vasoactivos o nefrotóxicos y estados de inflamación sistémica, que van a aparecer también en casos de quemaduras y pancreatitis. Todo esto lo vamos a ver igual más adelante. Otros factores también que van a contribuir con esta disminución de la filtración glomerular van a ser la fuga retrógrada del filtrado por el epitelio tubular isquémico y desnudo, y la obstrucción mecánica de túbulos por restos celulares necróticos. Siguiente. Ok, ahora hablando de la insuficiencia renal por isquemia, esta tiene diferentes causas. En la insuficiencia renal, siguiente, por favor. Ya, esta de aquí. En la insuficiencia renal aguda por isquemia, esta de aquí va a tener estas tres causas. En el postoperatorio, las quemaduras y pancreatitis agudas y las enfermedades de vasos finos que culminan en isquemia. Hablando primero en el postoperatorio, esta va a constituir una complicación grave, en particular después de grandes operaciones que entrañan hemorragias importantes e hipotensión transoperatoria. Las técnicas que con mayor frecuencia se van a acompañar a la insuficiencia renal aguda van a ser la cirugía de corazón con circulación extracorporal, las técnicas vasculares con pinzamiento transversal y otros procedimientos intraperitoneales. La insuficiencia renal aguda grave va a obligar a diálisis y esta de aquí aparece en cerca del 1% de estos métodos quirúrgicos en vasos y corazón. También tenemos otros riesgos comunes en la postoperatoria que son la nefropatía crónica de fondo, la senectud, diabetes mellitus, insuficiencia congestiva y otros métodos de urgencia. Los principales factores de riesgo van a ser frecuentes en la población que se somete a intervenciones cardíacas. También el uso de nefrotóxicos como los medios de constante de iodos para el estudio de imágenes de corazón antes de la cirugía pueden agravar el riesgo de que surja esta insuficiencia.
Ahora en las quemaduras y pancreatitis aguda, las pérdidas extensas de líquidos en su paso a los compartimientos extravasculares del cuerpo van a ser muy frecuentes en casos de quemaduras graves y pancreatitis aguda. La insuficiencia renal va a aparecer, es una complicación de las quemaduras y va a afectar el 25% de las personas que tienen el 10% de la superficie corporal quemada. Las quemaduras y la pancreatitis van a ayudar a originar una inflamación no regular y un mayor riesgo de septicemia y de lesión pulmonar aguda, cuadros que van a facilitar la aparición y la evolución de la insuficiencia renal aguda. Y por último tenemos las enfermedades de vasos finos que van a culminar en isquemia. Tenemos causas microvasculares y las de vasos de gran calibre. Las microvasculares van a comprender todas las microangiopatías trombóticas, como el síndrome de anticuerpo contra fosfolípidos, el síndrome urémico hemolítico, y también esclerodermia y la enfermedad aterioembólica. Y también tenemos las enfermedades de vasos de gran calibre. Estas de aquí van a ser la disección de una arteria renal, la tromboembolia, la trombosis y una compresión o trombosis de una vena renal. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de la insuficiencia por nefrotoxinas. Lo primero que tenemos que saber es que el riñón tiene una susceptibilidad muy alta a la toxicidad por la perfusión sanguínea y la concentración de sustancias en la nefrona. Entonces, donde se va a reabsorber toda el agua y en el intersticio medular. Todo lo anterior va a hacer que las células tubulares intersticiales y endoteliales van a estar expuestas a grandes concentraciones de toxinas. La lesión nefrotóxica va a aparecer en reacción a diferentes fármacos de estructuras diversas, sustancias endógenas y exposiciones también a factores ambientales. Todas las estructuras de los riñones van a ser vulnerables. Van a ser vulnerables a las sustancias tóxicas, por ejemplo, los túbulos, los vasos, el intersticio y el sistema colector también. Los factores de riesgo en esta insuficiencia renal por nefrotoxinas van a ser la senectud, la nefropatía crónica y la hipersoemia prerrenal. También tenemos a la hipaluminemia, también esta va a agravar el riesgo de que surjan algunas formas de insuficiencia renal aguda por nefrotoxinas. Y todo esto es causado por las concentraciones mayores del fármaco libre que está en circulación. Siguiente. Ok, en la insuficiencia renal aguda por nefrotoxina vamos a tener todos esos tipos por medio de contraste. Todas estas son causas de ella, los antibióticos, quimioterapéuticos, las toxinas endógenas, exógenas, todo. Vamos a hablar de cada una de ellas en la siguiente diapositiva. Siguiente. Ok, vamos a iniciar con los medios de contraste. Los medios yodados de contraste utilizados para obtener las imágenes del aparato cardiovascular y la tomografía computarizada van a ser la causa más importante de insuficiencia renal, o sea, en esta división, es la causa más importante de insuficiencia renal aguda. El riesgo de que surja esta complicación va a ser mínima en un paciente con función renal normal, pero esta situación se va a agravar mucho si este paciente sufre una nefropatía crónica y sobre todo si es un paciente diabético. La evolución clínica va a ser más frecuente de la nefropatía, va a ser por medio de contraste y se va a caracterizar por un incremento en el nivel de depuración de creatinina y va a comenzar de las 24 a las 48 horas después de la exposición y va a alcanzar el máximo término de 3 a 5 días y va a mostrar una resolución en una semana que hablo. Ok, otros fármacos que también están de tipo diagnóstico, los que se les ha relacionado con esta enfermedad, van a ser el gadolinio, en dosis altas utilizado en la resonancia magnética y las soluciones orales también de fosfato de sodio que se han usado como purgantes. Estos dos fármacos también los relacionan con esta enfermedad. Siguiente. Ok, ahora hablamos de los antibióticos. Hay algunos antibióticos antimicrobianos que pueden ocasionar insuficiencia renal aguda. Tenemos los aminoglucósidos y la anfotiresina B. Estas van a causar necrosis tubular. Lo primero es los aminoglucósidos. Estos se van a filtrar libremente a través del glomérulo. Después se van a empezar a acumular en el interior de la corteza renal, en este sitio en el que sus concentraciones van a rebasar a las del plasma. Entonces, de modo típico, la insuficiencia renal aguda se va a manifestar después de 5 a 7 días de tratamiento, ¿no? De que está tomando el aminoglucósido. Entonces, puede surgir incluso después de que se interrumpió el antibiótico también. El signo frecuente va a ser la hipomagnesemia.
Ahora pasamos a la anfotiresina B. Esta de aquí va a originar una vasoconstricción renal porque va a aumentar la retroalimentación túbulo-glomerular y también por la toxicidad tubular directa. La nefrotoxicidad por la anfotiresina B va a depender de la dosis y de la duración del empleo de este fármaco, de este antibiótico. Este antibiótico se va a ligar al colesterol de la membrana del túbulo y se va a introducir por los poros. Las manifestaciones clínicas van a ser la poliuria, la hipocalcemia y acidosis metabólica sin desequilibrio aniónico. También tenemos a la vancomicina, que esa también se la ha relacionado con la insuficiencia renal aguda, sobre todo si las concentraciones están elevadas. Sin embargo, aún no se ha corroborado de manera definitiva que exista una relación causal entre este antibiótico y la lesión renal. También el aciclovir, que se precipita en los túbulos, también dicen que lo obstruye, ocasiona una insuficiencia renal al obstruir los túbulos, en especial cuando se administra dosis altas. También se ha mencionado fármacos como el Foscarnet, varios antimicrobianos que no se usan mucho. Eso se les vincula con esta enfermedad. Siguiente. Ahora vamos a pasar a los quimioterapéuticos. El cistoplastino y el carboplatino. Estos de aquí se van a acumular en la zona proximal de los túbulos y van a causar necrosis y apoptosis. Los regímenes de hidratación intensiva han disminuido esta incidencia de nefrotoxicidad por el cisplastino, pero sigue siendo una complicación que va a limitar el uso a determinadas dosis. También tenemos la ifosfamida, que esa también puede ocasionar cistitis hemorrágica y toxicidad tubular que se va a manifestar por acidosis tubular renal del tipo 2, que se lo conoce como el síndrome de Fanconi. La poliuria, la hipopotasemia y una disminución moderada de la filtración glomerular. También están los fármacos contra la angiogénesis, como el bevacizumab, que pueden causar proteinuria e hipertensión por el daño de los vasos finos del glomérulo. Siguiente. Luego tenemos la ingestión de productos tóxicos. Aquí tenemos el L-tinglenglicol y el diethylenglicol. El primero va a ser un componente del líquido anticongelante para automóviles y se va a metabolizar hasta la forma de ácido oxálico, luego como glicoaldehído y luego como glioxialato, que estos de aquí van a poder causar insuficiencia renal aguda por lesión tubular directa. Luego tenemos el segundo, que es una sustancia industrial que ha originado brotes de insuficiencia renal aguda graves en diversos países por la adulteración de preparados farmacéuticos. La combinación también de alimentos por melamina ha originado insuficiencia renal aguda por obstrucción intratubular y también por los efectos tóxicos directos en el túbulo. Siguiente. Luego tenemos a las toxinas endógenas, que también son partes de lo de la nefrotoxicidad. La insuficiencia renal aguda puede ser causada por diversos compuestos endógenos, como la mioglobina, la hemoglobina, el ácido úrico y también cadenas ligeras de mieloma. Entonces empezamos, la mioglobina por lo regular va a ser liberada de miocitos lesionados y la hemoglobina va a surgir durante la hemolisis masiva que va a culminar en la nefropatía por pigmento. El síndrome de lisis tumoral puede surgir después de comenzar la administración de citotóxicos en sujetos con linfomas de alta malignidad y leucemia linfoblástica aguda. Otras manifestaciones del síndrome de lisis tumoral van a ser la hiperpotasemia y la hiperfosfatemia. El síndrome de lisis tumoral a veces va a surgir de modo espontáneo o al tratar también los tumores sólidos o el mieloma múltiple. Y la hipercalcemia también aparece en el mieloma múltiple y puede ocasionar insuficiencia renal aguda por vasoconstricción renal intensa y agotamiento volumétrico. Siguiente. Por último tenemos la enfermedad tubulointersticial aguda alérgica y también otras causas de insuficiencia renal intrínseca. Muchas de las causas isquémicas y tóxicas de la insuficiencia renal aguda descritas van a originar enfermedad de túbulo intersticial. Pero muchos más fármacos también van a intervenir en la génesis de una respuesta alérgica que va a estar caracterizada por un infiltrado de células inflamatorias y a menudo eosinofilia periférica y urinaria. La insuficiencia renal aguda puede ser causada por infecciones y enfermedades infiltrantes graves. Los trastornos de los glomérulos o de los vasos renales pueden originar una insuficiencia renal aguda al disminuir la corriente sanguínea en el interior del riñón.
Tenemos a la glomerulonefritis y a la vasculitis, que son las causas menos frecuentes de insuficiencia renal aguda. Tenemos que reconocer estas enfermedades temprano porque exigen un tratamiento oportuno con inmunodepresores. Siguiente. Y para terminar, tenemos la lesión renal aguda de tipo posrenal. La insuficiencia renal aguda posrenal va a aparecer cuando hay un bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina. Y esta normalmente es unidireccional, lo cual va a hacer que aumente la presión hidrostática retrógrada y que surja una interferencia en la filtración glomerular. Esta obstrucción de la corriente de orina puede deberse a alteraciones funcionales o estructurales en cualquier sitio de la pelvis y el orificio de la uretra. Para que aparezca la insuficiencia renal aguda en sujetos sanos, la obstrucción debe afectar a los ambos riñones, salvo a que uno sea solo funcional, situación en la cual la obstrucción es unilateral y originará insuficiencia renal aguda. La obstrucción de un lado puede originar insuficiencia renal aguda en el marco de la nefropatía crónica de fondo o en casos raros de vasoespasmo, reflejo del riñón contralateral. La obstrucción también del cuello de la vejiga también va a ser una causa frecuente para la insuficiencia renal de tipo posrenal, y también puede ser causada por trastornos de próstata como la hipertrofia benigna o cáncer de próstata. También puede ser un trastorno de vejiga neurógena o la administración de anticolinérgicos. Otras causas de obstrucción de las vías urinarias bajas van a ser los coágulos de sangre, los cálculos y la estenosis uretrales. Por último, también la obstrucción de los uréteres va a surgir por un bloqueo intraluminal, o sea, por cálculos, por coágulos de sangre, por papilas renales, por todo eso. La infiltración de la pared de los uréteres, como es el caso de las neoplasias, o la compresión externa, como una fibrosis retroperitoneal. También las neoplasias, abscesos o daño inadvertido durante alguna operación quirúrgica. Siguiente. Ok, ahora va a continuar mi compañera. Muchas gracias. Ya, buenos días, doctor y compañeros. Yo les voy a continuar hablando sobre el tema de la fisiopatología. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, como sabemos, en la mayoría de los casos de la insuficiencia renal aguda establecida solo se encuentran lesiones tubulares, lo cual ha originado el término también de la necrosis tubular aguda, utilizado frecuentemente como un sinónimo de la insuficiencia renal aguda de origen no glomerular. En la lesión anatopatológica que se describe como clásica en la hipoperfusión renal es la necrosis tubular aguda. Entonces tenemos así que los mecanismos de producción de la insuficiencia renal aguda por una necrosis tubular aguda, va a ser isquémica o tóxica, se van a basar básicamente en dos alteraciones principales debidas siempre a una hipoxia y también por ende a la depresión del ATP. Las cuales tenemos que estas alteraciones corresponden a la lesión endotelial vascular y la lesión tubular. Ambas vamos a encontrar que van a llevar o van a tener un fin, que es la de disminuir la tasa de filtrado glomerular, que es característico en la insuficiencia renal. Entonces tenemos primero que una caída de los niveles celulares del ATP es un evento temprano, el cual se va a dar después de una depresión de oxígeno. Y esta depresión de oxígeno puede darse como una consecuencia de una isquemia, de una hipoperfusión o de alguna hipoxia. Esto lo que conlleva es a que se inicie una cascada de eventos bioquímicos que llevan a una difusión celular, a la injuria subletal y finalmente llevarían a la muerte celular. Tenemos entonces así que existen, o en los libros nos mencionan, a tres hipótesis que intentan explicar de alguna manera la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda intrínseca. Tenemos entonces así al cambios en el glomérulo, la obstrucción tubular y el daño tubular. Siguiente. Listo. Tenemos entonces primero que esta fisiopatología comienza con la isquemia que va a haber a este nivel. Y tenemos que esto va a llevar a que existan cambios en el glomérulo. ¿Cómo van a ser? Bueno, la disminución de la perfusión glomerular, por ejemplo, va a llevar a va a haber un cambio en la redistribución sanguínea desde la corteza a la médula. Es decir, por ejemplo, va a existir una vasoconstricción de la arteriola aferente o una vasodilatación de la arteriola eferente, lo cual va a disminuir la presión de la filtración.
y también puede ocasionar una constricción mesangial, el cual también disminuye la superficie glomerular. Y finalmente, lo que va a provocar es que exista una disminución capilar glomerular que se refleja, como les mencioné anteriormente, con la disminución de la filtración glomerular. Tenemos entonces que los mecanismos responsables que los mecanismos responsables de la vasoconstricción intrarrenal va a ser, y de la hipoperfusión corresponden o pueden ser la endotelia, que aquí es un mediador importante de la vasoconstricción, tanto en la injuria tubular como en la insuficiencia renal en el periodo de la perfusión. Tenemos también a la deficiencia del óxido nítrico, el cual tenemos que el óxido nítrico juega un papel muy importante en lo que es la regulación del tono vascular renal y sistémico. Por lo que tenemos que él se va a estar encargando de mantener la vasodilatación basal arterial y renal, y al haber una isquemia, lo que va a producir es que se reduzca el nivel del óxido nítrico, la liberación del óxido nítrico y de las células epiteliales del riñón, lo que lleva a una vasoconstricción. El otro punto teníamos a la obstrucción tubular, en el que tenemos que aquí va a haber una serie de procesos que van a estar interrelacionados y que incluyen el tono vasomotor aumentado con una reducción de sanguíneo renal. También va a haber una lesión a nivel del epitelio tubular que va a provocar necrosis, apoptosis frecuente y un desprendimiento de las células tubulares de la membrana basal, lo que conlleva a la obstrucción. Es decir, en pocas palabras, lo que conlleva la obstrucción es el desprendimiento de las células que van a pasar por la apoptosis y todo este proceso. Y el daño tubular lo que va a dar una causa una disfunción tubular y un retorno del ultrafiltrado urinario hacia la circulación renal. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando del cuadro clínico, siguiente, por favor. Ya, tenemos que la clínica va a ser fundamental en la etiología de la insuficiencia renal aguda. Básicamente tenemos que buscar respuesta, o tenemos que tratar de buscar una respuesta a estas 5 primeras preguntas, que corresponde a una, que si esta insuficiencia renal aguda se dio en una persona que ya tenía una patología anteriormente, es decir, que presentaba alguna enfermedad renal crónica o alguna otra patología, o si corresponde a un paciente que tenía una función renal normal. Si existe o no una obstrucción en la vía urinaria, o también si existe una reducción del volumen efectivo del líquido extracelular. También si existe una oclusión de algún vaso grande que pueda llevar a esta insuficiencia. Tenemos que, para poder dar un diagnóstico correcto de la insuficiencia renal, siempre es necesario realizar una correcta anamnesis. Es decir, aquí tenemos que conocer algunos aspectos, por ejemplo, como se les mencionó anteriormente, se va a dividir, ¿no?, en causas, se va a dividir en 3 tipos: prerrenales, renales y los posrenales. Tenemos entonces así a las causas prerrenales, las cuales tenemos que revisar si el paciente dentro de su historia clínica menciona que ha existido una pérdida de fluido, cómo estuvo el balance de fluidos, si ha existido una pérdida. Por ejemplo, puede ser por vómitos, por diarrea, también la glucosuria que originó la poliuria, y si consume o no fármacos que pueden incluir dentro de estos diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos, entre otros. Todo esto se debe destacar si se consumió o no medicamentos o si hubo esta pérdida días previos al desarrollo de esta insuficiencia renal aguda. También tenemos que signos físicos que pueden llevar a una causa, o sea, que pueden decir, esta es una causa suprarrenal, puede ser una hipotensión ortostática, la taquicardia, la disminución de la presión venosa yugular, también la sequedad de las mucosas. Y en lo que son las causas postrenales, entonces tenemos que aquí, como les mencionó, esto es por una obstrucción. Tenemos aquí que verificar si el antecedente que tiene este paciente es de una enfermedad de la próstata, si tiene alguna nefrolitiasis, algún cáncer pélvico o algo que diga que esto puede ser una causa postrenal.
Asimismo, también tenemos que revisar la evaluación del patrón de la diuresis y si existe o no alteraciones en la micción. El hecho de que aparezcan o no síntomas en una fase temprana durante una obstrucción de las vías urinarias va a depender siempre del sitio en donde se haya dado la obstrucción. Tenemos así, por ejemplo, que se va a dar el dolor tipo cólico en el flanco que se va a irradiar hacia la ingle. Esto vamos a encontrar que puede sugerir que existe una obstrucción aguda en los uréteres. También tenemos que la afectación en la próstata se va a observar que existe una nicturia, una poliaquiuria o también una dificultad al momento de comenzar la micción. Y otro que se debe tomar en cuenta corresponden a los antecedentes. Como les mencioné al principio, es necesario que exista un registro de los fármacos que consume el paciente, ya que estos fármacos o cualquier agente nefrotóxico, ya que estos pueden interferir en su función renal, si es que aquí, bueno, ha tenido siempre una función renal normal y a partir de estos consumos de estos fármacos comenzó esta insuficiencia. También una vez que ya se conoce los fármacos se puede ajustar las dosis y de esto se puede un poco balancear lo que es la filtración glomerular, que es lo que va a estar afectada en la insuficiencia renal. También se debe conocer si existen antecedentes de una enfermedad crónica renal, si existe de hipertensión, de diabetes o cualquier enfermedad que tenga previamente el paciente. Si es posible, también se pueda conocer en estos pacientes las pruebas de laboratorio, los resultados de laboratorio anteriores para poder indicar si existe o no una función renal normal. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que, les mencioné que lo necesario es realizar una anamnesis muy cuidadosa, exploración física y todo esto para poder llegar a un diagnóstico diferencial según las causas de la insuficiencia renal. Tenemos así entonces que las manifestaciones propias de la insuficiencia renal son complicaciones como el síndrome urémico, las alteraciones hidroelectrolíticas, la hipervolemia, entre otras. No obstante, tenemos que reconocer que la insuficiencia renal aguda es un síndrome, por lo que va a tener múltiples manifestaciones clínicas, lo cual puede orientar su etiología y por ende ya conocer la causa de esta. Tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. El primero, en una insuficiencia renal aguda, es conocer la concentración sérica. A partir de esto ya podemos evaluar o diagnosticar si este paciente está sufriendo una insuficiencia renal aguda. Como por ejemplo, el aumento de la creatinina sérica de 0.3 miligramos sobre 100 mililitros en 48 horas o que exista menos del 50% de la cifra basal en el lapso de una semana ya es un indicativo de una insuficiencia renal aguda. Porque tenemos que en los estudios de sangre difícilmente van a diferir, ¿ya? O sea, que esto una vez que se tenga ese estudio en la sangre, se ve un aumento, se puede decir indiscutiblemente que es una insuficiencia renal aguda. Algo que también se debe evaluar corresponde al volumen de la diuresis. Aquí, por ejemplo, en las personas que tengan una insuficiencia renal aguda prerrenal, lo que puede haber es que exista una depresión del origen renal, pero en las que se va a mantener la diuresis hasta que la tasa del filtrado glomerular caiga de forma crítica. Ya, como les mencioné, aquí se debe conocer la depresión de origen renal, estrictamente renal, es decir, una diuresis osmótica, si el paciente no tiene una diabetes insípida, una insuficiencia adrenal. Y, por ejemplo, en el caso de que sea una causa obstructiva, aquí vamos a encontrar que se va a mantener, excepto si la obstrucción es total, ¿ya? Y puede haber poliuria por un defecto, un defecto tubular, en el cual vamos a encontrar que va a haber una concentración de orina. Y en lo que es las causas intrínsecas, tenemos que aquí suele estar mantenido en las necrosis tubulares agudas. Y suele haber oliguria o anuria en las glomerulonefritis, también rápidamente progresivas. Las nefritis intersticiales agudas y la oclusión de los grandes vasos. Se debe evaluar también el volumen de la orina. Tenemos cuando existe una disminución de este volumen a 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora, en lapsos mayores a 6 horas, es un indicativo. Y también tenemos que es importante conocer, según esta definición, que algunos sujetos
que tengan una insuficiencia renal aguda no será estrictamente una lesión tubular ni una lesión glomerular. Se debe también conocer o examinar a detalle el estado del volumen del líquido extracelular, teniendo en cuenta que cuando son evidentes estos signos de depresión de volumen, por una hipotensión, por una taquicardia o la sequedad de las mucosas que presente, esto puede decir que existe una pérdida de entre el 10 y el 20% de líquido extracelular. Entre las situaciones de una reducción de la volemia arterial, tenemos que se incluyen una hepatopatía crónica, la cardiopatía, el síndrome nefrótico. Asimismo, por último, lo que se va a buscar examinar en la piel, tenemos, por ejemplo, el rash, ya que este aquí puede indicar a la nefritis intersticial, y tenemos que en la arterioembolia lo que vamos a encontrar es que existe una livido reticularis y otros signos de embolia en las extremidades inferiores. También tenemos que la insuficiencia renal aguda va a estar acompañada de una púrpura palpable, hemorragia pulmonar, de una sinusitis, y esto plantea la posibilidad de que exista una vasculitis sistémica con una glomerulonefritis. Siguiente. Voy a hablar sobre las pruebas complementarias, las pruebas de laboratorio. En la insuficiencia renal aguda se encuentra la elevación de las cifras de creatinina y de plasmático, ya que la elevación de estos parámetros puede en ocasiones sugerir la etiología de la insuficiencia renal aguda. Lo contrario a esto ocurre en la bronquiolisis. En la insuficiencia renal aguda renal, la creatinina suele fluctuar en concordancia con el estado de la volemia. La creatinina suele aumentar entre las 24 y las 48 horas después del esquema renal o tras el contraste radiológico, y suele aumentar. Los picos se suelen encontrar en los 3 a 5 días, y este suele descender de los 5 a 7 días, a diferencia de lo que ocurre en la nefritis tubular aguda, ya sean nefrotóxicas o en la arterioembolia. Y el pico de la creatina suele alcanzarse en estos casos en los 7 a 10 días. Los parámetros que pueden sugerir la causa de insuficiencia renal aguda son el hemograma, la calcemia, la CK y la uricemia. En los casos en los que existe una sospecha clínica, la determinación puede ayudarse por medio de la serología, con el aumento del complemento, el ANCA, el anti-BM, etc. Siguiente. El examen del sedimento de orina es muy importante, y en él se debe buscar la presencia de células, cilindros y cristales. En la insuficiencia renal aguda perrenal, el sedimento suele ser normal o bien contener cilindros hialinos que se producen por la agregación de componentes normales de la orina cuando ésta está concentrada. También suele ser normal en la insuficiencia renal posrenal, aunque puede observarse una hematuria o una leucosuria según las causas de la infección. En la necrosis tubular aguda o nefrotóxica se observa un 80% de los casos cilindros granulosos de color marrón o cilindros de células epiteliales desprendidas en células epiteliales aisladas, y puede haber una microhematuria. Los cilindros hemáticos son característicos de las enfermedades glomerulares agudas y a menudo se asocian con la presencia de hematíes dismórficos. En la nefritis intersticial se suelen observar cilindros leucocitarios y o sea, son granulosos no pigmentados. Aunque la presencia de la eosinofiluria sugiere nefritis intersticial alérgica, también se puede hallar en las enfermedades como la trombolia, en menor cuantía, en un 5%, en la glomerulonefritis proliferativas, pielonefritis, cistitis y la prostatitis. Siguiente. En cuanto a los cristales, la presencia de estos, del ácido úrico, además de la insuficiencia renal aguda perrenal, sugiere una nefropatía por uratos. Los cristales de oxalatos y de hipurato sugiere una intoxicación por etilglicol.
La hemoglobinuria y la mioglobinuria orientan hacia estados de hemólisis o rhabdomyólisis respectivamente. Finalmente, la proteinuria suele ser inferior a 1 gramo al día en la insuficiencia renal aguda isquémica o la nefrotóxica. Siguiente. En lo que corresponde a los análisis bioquímicos de la orina en el diagnóstico diferencial, el análisis bioquímico de la orina y el plasma puede ayudar con el diagnóstico diferencial de insuficiencia renal aguda perrenal y la insuficiencia renal aguda intrínseca en fases iniciales. En situaciones de insuficiencia renal aguda perrenal, la indemnidad del parénquima renal permite la respuesta apropiada del riñón, que consiste en la conservación de agua y sal, lo que va a dar lugar a una orina concentrada, pobre en electrolitos, urea y creatinina. No obstante, hay que tener en cuenta que parámetros que sugieren insuficiencia renal aguda perrenal se orientan a encontrar necrosis tubular aguda no oligúrica. Y en la globulonefritis, en las fases iniciales de la obstrucción urinaria y en la nefropatía por contraste, así como en otras que se caracterizan por una vasoconstricción renal intensa. Siguiente. Por otro lado, los parámetros de insuficiencia renal aguda intrínseca pueden ser confusos y ocurrir en casos de insuficiencia renal aguda perrenal en los ancianos que tienen defectos en la concentración de la orina, en pacientes con insuficiencia renal crónica previa, en insuficiencia renal suprarrenal, en aquellos pacientes bajo tratamiento, ya sea crónicos, reciente con diuréticos. Entre los índices más útiles se encuentra la fracción de excreción de sodio, el índice de fallo renal, en una especificidad y una sensibilidad de un 90%. Siguiente. En cuanto a los biomarcadores de lesión renal, dados los criterios diagnósticos de insuficiencia renal aguda, se basan en parámetros funcionales como la creatinina, la diuresis, que por tanto implican una detección tardía. Se han investigado multitud de biomarcadores de lesión renal que se elevarían antes del deterioro funcional. Los más investigados son la NGLAL, que ya sea urinaria o plasmática, la KIM1, la interleucina 18 urinaria, la LFABP y los marcadores de tensión del ciclo celular. Aunque sus resultados en investigación son alentadores en algunos contextos, estos van a producir un diagnóstico de lesión renal previo que va a verse con el aumento de la creatinina. Y algunas limitaciones no han permitido todavía el uso extendido para la clínica de estos marcadores ya mencionados. Siguiente. Se ha llevado una clasificación conceptual de los pacientes de riesgo en 4 categorías, que vendría a ser la primera, que son cuando están todos los biomarcadores normales, esto indica una integridad del riñón. La segunda, cuando los biomarcadores de lesión están alterados y de función están normales, esto indica una lesión renal subclínica. Cuando los biomarcadores de lesión están normales, pero la función está alterada, esto indica una insuficiencia renal suprarrenal. Y cuando los biomarcadores se encuentran lesionados y también la función renal se encuentra alterada, y esto indica una lesión y una pérdida de función establecida. Siguiente. En lo que corresponde a las pruebas de imagen indican generalmente para descartar o confirmar una causa obstructiva en insuficiencia renal aguda o la presencia de una alteración que sugiera un ERC. En la ecografía renal suele ser la prueba inicial en la elección de estos casos, ya que se puede definir el tamaño real, el grosor de la cortical y la diferenciación corticomedular, así como la presencia de dilatación o de las vías urinarias en casos de obstrucción. Debe tenerse en cuenta que la dilatación de las vías urinarias puede observarse en insuficiencia renal aguda obstructiva
en las primeras 48 horas aproximadamente de la obstrucción aguda. Y en casos de obstrucción de volumen grave, fibrosis, retroperitoneal, infiltrados retroperitoneales por neoplasias o cálices poco extensibles, la tomografía es útil para definir los niveles de obstrucción. Cuando se sospecha una afección de grandes vasos, una ecografía Doppler renal o una angioresonancia magnética puede dar un diagnóstico mejor. Siguiente. En la biopsia renal, corresponde a la insuficiencia renal aguda, en la anatomía patológica, en la necrosis tubular aguda. La biopsia renal generalmente no es necesaria para ser practicada en la insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda. No obstante, es muy útil y debe practicarse en aquellos casos en los que la clínica y las exploraciones complementarias sugieren una causa con potencial tratamiento específico, como lo suele ser en el caso de la nefritis intersticial alérgica, la insuficiencia renal asociada a mieloma, las microangiopatías tromboembólicas y el rechazo agudo a un injerto. También debe practicarse en los casos en los que no quede clara la etiología y la clínica sugiera una causa diferente en la necrosis tubular aguda. Siempre que se haya descartado previamente la necrosis tubular aguda isquémica y la insuficiencia renal aguda posrenal, finalmente la biopsia renal se puede indicar en los casos que se sospecha de necrosis tubular aguda y sin recuperación de la función renal aproximadamente de 3 a 4 semanas. Hay casos en los que la anatomía patológica puede clarificar la causa y establecer el pronóstico renal, es decir, lo que se encuentra dañado. Siguiente. A pesar de la denominación de la necrosis tubular aguda, la necrosis de los túbulos no es un hallazgo universal y cuando está presente se encuentra parchada en ciertas zonas. Las regiones más afectadas son la médula renal, la parte recta del túbulo contorneado proximal y la rama gruesa de la lanza de Henle. Con mayor frecuencia se observan células o grupos celulares desprendidos del epitelio tubular que dejan espacios de membrana basal desnuda y que a veces se ven en la luz tubular. Las células desprendidas pueden mostrar cambios de necrosis, apoptosis o ser de morfología normal. Las células adyacentes restantes suelen ser aplanadas, ya que se extienden con el fin de cubrir los espacios de membrana basal desprovistos de células. Un hallazgo descartable es la lesión o la pérdida del ribete en cepillo del epitelio tubular en el córtex y en la médula externa. Otro hallazgo característico es la presencia de cilindros intertubulares que contienen la proteína de Tan-Hoffmann, células desprendidas, fragmentos de ribete en cepillo. Los vasos peritubulares también pueden estar afectados en la necrosis tubular y mostrar grados diversos de congestión. En el intersticio se puede observar a veces infiltrados pequeños y sobre todo en el área de la base recta. Siguiente. Y finalmente, hablando de las complicaciones, en la insuficiencia renal aguda, esta aquí va a verse comportada con una pérdida de la capacidad de los riñones de eliminar el sodio, el potasio y el agua, y de mantener la homeostasis de cationes bivalentes y el equilibrio ácido-base. También, por este motivo, la insuficiencia renal aguda complica frecuentemente en el desarrollo de la bulimia, la hiperpotasemia, la hiponatremia, la hipofosforemia, la hipercalcemia, y también se puede ver afectada la clínica urémica y, como ya lo mencioné, el estado ácido-base. En general, la gravedad de estas manifestaciones viene dada por la gravedad de la lesión renal. En pacientes con insuficiencia renal aguda no ligúrica, en situaciones no catabólicas, la creatinina plasmática aumenta a medida de 0.5 a 1 miligramo sobre el litro por día y el boom entre 10 a 20 miligramos sobre el litro. Pero en situaciones oligúricas va a haber un hipercatabolismo o una desnutrición celular masiva. En estado de hipervolemia,
estas complicaciones son frecuentes y potencialmente mortales y se manifiesta con un edema agudo de pulmón. La hiperpotasemia es frecuente y particularmente marcada en situaciones de nutrición celular masiva, acidosis grave, obstrucción urinaria. En los casos de acidosis, en la insuficiencia renal aguda es típica con un hiato aniónico elevado. Es frecuente también la hiperuricemia asintomática de hasta 15 miligramos sobre litro, mientras que los valores superiores deben hacer sospecha a la presencia de nefropatía aguda por uratos, es decir, lisis tumoral. En el caso de la anemia, generalmente es leve y de causa multifactorial. Puede existir una trombocitopenia o una trombocitopatía urémica que va a conducir a complicaciones hemorrágicas y probablemente una inmunidad deprimida que conduce a una elevada tasa de infecciones que constituye la causa más frecuente de mortalidad. En fases avanzadas aparecen complicaciones del síndrome urémico, los gastrointestinales como es la anorexia, náuseas, vómitos, las neurológicas, que es la letargia, la confusión, el estupor, el coma, la agitación, la psicosis, las mioclonías, la hiperreflexia, el síndrome de piernas inquietas, las convulsiones, los cardiovasculares, que vendrían a ser el pericardio, el taponamiento cardíaco, la hipertensión, las hematológicas como serían la diátesis hemorrágica urémica. Muchas gracias. La siguiente. Continuando, ahora vamos a ver el tratamiento de la lesión renal aguda. El tratamiento va a depender y va a variar dependiendo de la causa primaria que haya ocasionado la lesión. Sin embargo, hay varios principios que son totalmente válidos en cómo se presenta esta enfermedad. Estos principios o factores son que se deben tener en cuenta al momento de realizar el tratamiento son optimizar la hemodinámica, la corrección de los desequilibrios hidroelectrolíticos, la interrupción de los fármacos nefrotóxicos y el ajuste de los medicamentos que ya se están administrando. La siguiente, por favor. Como primero vamos a ver a la hiperazoemia prerrenal. Tanto la prevención y el tratamiento va a obligar, o sea, su objetivo principal va a ser optimizar la perfusión renal. Por ejemplo, aquí hay que concentrarse en que los líquidos que se han perdido la composición de los líquidos de sustitución que se van a dar al momento del tratamiento debe centrarse en los tipos de líquidos que se han perdido. Como por ejemplo, en una pérdida tanto aguda como grave de sangre puede ser tratada con concentrados eritrocitarios, pero en caso de una hemorragia menos grave o pérdida de plasma, como por ejemplo en el caso de una quemadura, se lo puede tratar con soluciones isotónicas cristaloides, coloides o incluso ambos. Sin embargo, hay que concentrarse en que, como por ejemplo, las soluciones cristaloides resultan mucho más económicas que las soluciones coloides. Por eso esto va a depender del caso del paciente y de cuál va a ser la mejor opción terapéutica que el médico vea. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, al administrar soluciones coloides o cristaloides, como por ejemplo una solución coloide como la solución salina, puede llegar a ocasionar acidosis metabólica hiperclorémica, por lo cual deben administrarse soluciones de bicarbonato. Otra condición podría ser la cirrosis y el síndrome hepatorrenal. Administrar líquidos en sujetos con cirrosis resulta algo muy complicado, ya que hay el riesgo de aumentar la cirrosis, provocar ascitis, y aquí la lesión renal resulta mucho más difícil de valorar con cierta certeza. La administración de soluciones intravenosas para reponer el volumen que se haya perdido es necesaria como método diagnóstico, o también se lo puede llegar a utilizar como método terapéutico.
aunque la administración de un volumen excesivo en esta condición, como ya dije, puede empeorar la citis e incluso deteriorar la función pulmonar. El tratamiento definitivo de este síndrome hepatorrenal es un trasplante de hígado, aunque tratamientos temporales, como por ejemplo la administración de terlipresina, la combinación de ocrótido con midodrina o norepinefrina, o también la administración combinada junto con albúmina intravenosa. La siguiente. Ahora la lesión renal intrínseca. Fármacos como el péptido natriurético auricular, otros fármacos como la dopamina, incluso en dosis bajas, medicamentos como los antagonistas de endotelina, diuréticos en acción de enlace de Henle y demás fármacos que han sido estudiados, se han demostrado que no muestran, en los estudios se ha visto que no han brindado ningún beneficio en el tratamiento de la lesión tubular de origen isquémico. La lesión renal intrínseca, que en cambio puede llegar a ser causada por glomerulonefritis o una vasculitis aguda, puede llegar a mejorarse con inmunodepresores o plasmaféresis. Otra condición como la nefritis intersticial alérgica a fármacos va a obligar a interrumpir el medicamento que está causando esto. Y en otra condición como la lesión renal intrínseca causada por esclerodermia, puede llegar a ser tratado con otro grupo de fármacos. Aquí la solución volumétrica temprana e intensiva resulta vital. Por ejemplo, en sujetos con una rhabdomiólisis van a necesitar de una reposición diaria de líquidos de al menos de 10 litros. Aquí también puede llegar a resultar beneficioso las soluciones alcalinas para lograr evitar el daño tubular y la formación de cilios. Otro tratamiento también puede llegar a ser la utilización de diuréticos, si la sustitución de líquidos que se está administrando resulta adecuada. Aunque un tratamiento específico para la lesión renal intrínseca que tiene como causa la rhabdomiólisis no existe. En estos casos, como medida grave, excepto en casos graves, se puede utilizar diálisis o medidas generales de sostén para conservar el equilibrio hidroelectrolítico. La lesión renal postrenal, aquí se menciona que una vez que se identifique y se logre corregir la obstrucción de las vías urinarias, puede llegar a prevenirse el daño estructural renal. La siguiente. Las medidas de sostén. Aquí pueden ser varias, como por ejemplo la administración de líquidos. Es necesario restringir la administración de líquidos y de sodio, aparte de utilizar diuréticos para lograr incrementar la tasa del flujo urinario. Como otra medida de sostén, se tiene que corregir las anomalías hidroelectrolíticas y ácido básicas, donde, por ejemplo, aquí se menciona que una condición que se puede presentar es la acidosis metabólica. Si esta no se trata a tiempo, puede llegar a resultar grave. Aquí se considera acidosis metabólica como tal cuando el pH resulta menor a 720 y el nivel de bicarbonato resulta mayor a 15, de bicarbonato sérico resulta menor a 15 milimoles por litro. La acidosis puede llegar a ser tratada por soluciones orales o intravenosas de bicarbonato, pero es importante que esta corrección hidroelectrolítica no sea excesiva, porque ahí se puede dar porque en cambio en lugar de producirse la acidosis puede llegar a producirse alcalosis metabólica, hipocalcemia o una sobrecarga de volumen. Aquí otra de las condiciones que pueden llegar a pasar en la lesión renal aguda es la hiperfosfatemia, que resulta muy frecuente. Y bueno, aquí el tratamiento que se sigue es limitar la absorción intestinal de fosfato únicamente. Y otra condición que resulta de las anomalías hidroelectrolíticas también es la hipocalcemia,
que típicamente no necesita un tratamiento como tal, a menos que se presenten síntomas. Gracias. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, la siguiente, medidas sostén que se toman, por ejemplo, en situaciones, la anterior. Medidas como, por ejemplo, la anemia que surge en la lesión renal, suele ser de un origen multifactorial y no va a lograr mejorar aunque se administren estimulantes de la eritropoyesis, porque el comienzo de esta anemia resulta usualmente tardío, y aparte de que puede llegar a presentarse una resistencia de la médula ósea en sujetos de estadio crónico. La hemorragia por uremia puede llegar a mejorar con desmopresina o estrógenos, pero a veces resulta necesario utilizar diálisis. Sí, la siguiente, por favor. Y por último, las medidas que se van a tomar en caso de ser necesarias resulta ser la diálisis. La diálisis está indicada como una medida únicamente a utilizar si no se llega a controlar la sobrecarga volumétrica, la hiperpotasemia, la acidosis, en caso de ingestión de algunos tóxicos, y si llegan a surgir complicaciones complicaciones graves de la uremia, como por ejemplo derrames pericárdicos, encefalopatías o hemorragia por uremia. Aquí se menciona que la fecha de comienzo de la diálisis como tal es incierta, ya que si se comienza a realizarse la diálisis en un paciente demasiado pronto, demasiado tarde, el riesgo de complicaciones volumétricas, hidroelectrolíticas, metabólicas resultan, o sea, que pudieran llegar a haber sido evitables, resultan ya casi imposibles. Por otra parte, si se comienzan mucho más, o sea, si la diálisis comienza mucho más temprano de lo que debería haberse hecho, al paciente se le van a llegar a provocar molestias por la colocación de catéteres y la práctica de métodos invasivos con el posible riesgo de infección, hemorragia y las complicaciones de estos métodos. Y bueno, también puede llegar a causar una hipotensión en el paciente. La diálisis, como mencioné, únicamente está mencionada en ciertos casos. Aquí se mencionan varios tipos de formas de hacer la diálisis, como por ejemplo la hemodiálisis, que se ha empleado de manera intermitente, que puede llegar a ser administrada de manera intermitente o continua, y se realiza por un medio de eliminación por convección, por difusión o una combinación de ambos. La siguiente. Gracias.